En los últimos años, un nombre resonaba en todos los rincones del mundo tecnológico y financiero: Valeria Ríos. Su rostro adornaba las portadas de las revistas más prestigiosas, desde Forbes hasta Wired. La veíamos en escenarios de conferencias internacionales, con miles de personas aplaudiendo a rabiar. Cautivadas por su visión, se presentaba como la Mides del siglo XXI, una emprendedora autodidacta que, desde su garaje, había creado una inteligencia artificial capaz de revolucionar los mercados financieros. Prometía democratizar la riqueza, hacer que cualquiera pudiera invertir y ganar como los grandes magnates de Wall Street. Las imágenes que acompañaban su historia eran siempre las mismas: oficinas de cristal relucientes, pantallas holográficas con gráficos ascendentes y un equipo de jóvenes genios trabajando con una concentración casi robótica. Era la narrativa perfecta del sueño tecnológico hecho realidad. Valeria no solo vendía un producto, vendía una utopía donde la inteligencia artificial, su creación llamada Quantum Leap, era la llave para un futuro próspero y sin desigualdades. Y el mundo, fascinado por su carisma y su aparente genialidad, compró esa historia sin dudarlo un segundo. Los fondos de capital de riesgo hacían fila para darle su dinero. Pequeños inversores hipotecaban sus casas para comprar acciones de su compañía, creyendo ciegamente en la promesa de una riqueza rápida y segura. Valeria Ríos era más que una CEO. Era un fenómeno, un ícono de la nueva era digital. Detrás de las puertas de cristal de las salas de juntas más lujosas del mundo, Valeria Ríos era una fuerza de la naturaleza, con una confianza inquebrantable y un dominio absoluto del lenguaje corporal. Desarmaba a los inversores más escépticos. Sus presentaciones eran obras maestras de la persuasión. Usaba gráficos deslumbrantes, proyecciones futuristas y un vocabulario técnico que, aunque pocos entendían, sonaba increíblemente convincente. Hablaba de algoritmos predictivos de autoaprendizaje, de redes neuronales cuánticas y de una eficiencia que superaba en un 1000% a cualquier sistema existente. Prometía retornos de inversión que parecían sacados de una novela de ciencia ficción, y los cheques se firmaban, cientos, luego miles de millones de dólares fluían hacia las arcas de Quantum Leap. Pero mientras Valeria celebraba con champaña en penthouses con vistas panorámicas en los sótanos de ese mismo edificio, la realidad era muy diferente. Un equipo de ingenieros, los verdaderos cerebros detrás del telón, vivían una pesadilla. Las pantallas, que en las presentaciones de Valeria mostraban curvas ascendentes, aquí estaban repletas de líneas de código rojas, de errores de compilación y de alertas de sistema fallido. El famoso algoritmo de Quantum Leap era, en realidad, un caos. No predecía nada. Era un conjunto de secuencias de comandos básicas, incapaces de analizar el mercado con la complejidad prometida. Los ingenieros trabajaban día y noche, no para mejorar el sistema, sino para crear simulaciones falsas. Generaban datos ficticios que respaldaran las audaces afirmaciones de su jefa. Vivían con el miedo constante a ser descubiertos. Se susurraban advertencias en los pasillos, con miradas cargadas de ansiedad. ¿Hasta cuándo podrían mantener esta farsa? Pero la presión era enorme. Estaban atrapados en una jaula de oro, con salarios altísimos y la amenaza velada de que si hablaban, sus carreras quedarían destruidas para siempre. La fachada de éxito y la realidad de un fraude monumental estaban separadas por un delgado muro que, tarde o temprano, se vendría abajo. El principio del fin llegó de la forma más inesperada. No fue una filtración de un empleado descontento, ni una investigación periodística. Fue algo mucho más simple y devastador. Una auditoría técnica rutinaria. Uno de los fondos de inversión más grandes, antes de inyectar una nueva ronda de financiación de 10 cifras, decidió hacer su propia debida diligencia. Enviaron a su equipo de expertos, los mejores del sector, para verificar la tecnología de Quantum Leap. Al principio, el equipo de Valeria intentó la misma estrategia de siempre: presentaciones deslumbrantes y acceso limitado. Pero esta vez, los auditores no se dejaron impresionar. Exigieron acceso total y sin restricciones al código fuente y a los servidores. Querían ver el motor, no solo la carrocería brillante. El pánico se apoderó de la oficina. Durante 48 horas frenéticas, los ingenieros intentaron parchear, ocultar y maquillar el desastre. Pero era como intentar tapar una grieta en una presa con cinta adhesiva. El engaño era demasiado profundo, demasiado estructural. El informe de la auditoría fue demoledor. Una sola palabra lo resumía todo: fraude. No había inteligencia artificial predictiva, no había redes neuronales cuánticas. Lo que había era un software rudimentario que generaba resultados aleatorios, camuflados con datos manipulados. La noticia explotó como una bomba atómica en el ecosistema financiero. El fondo de inversión no solo se retiró, sino que filtró el informe a la prensa, en cuestión de horas. Los titulares que antes glorificaban a Valeria Ríos ahora la crucificaban.
El fraude del siglo, la emperatriz desnuda de Silicon Valley. Quantum Leap, el salto al vacío, se desató el pánico. Los inversores, grandes y pequeños, corrieron a retirar su dinero, pero ya no había nada. El capital se había esfumado en salarios exorbitantes, oficinas de lujo y el estilo de vida de una reina. Las acciones de la compañía se desplomaron a cero en una sola mañana. El imperio de cristal se hizo añicos. La última imagen de esa era fue la de Valeria Ríos, completamente sola en su inmensa oficina ahora oscura y vacía. Mirando a través de la ventana como el mundo que había construido se desmoronaba a sus pies. El silencio en esa sala era más atronador que cualquier aplauso que hubiera recibido. La caída fue tan meteórica como el ascenso. Los días de portadas de revistas y ovaciones de pie fueron reemplazados por un desfile interminable frente a los tribunales. Valeria Ríos, la visionaria. La gurú tecnológica ahora era solo una acusada más con el rostro pálido y el traje caro que ya no lograba ocultar su derrota. Las cámaras que antes la adoraban, ahora la acosaban. Los micrófonos que buscaban sus palabras de sabiduría ahora solo querían una confesión, una lágrima, una muestra de arrepentimiento. Se enfrentaba a cargos de fraude, malversación de fondos y conspiración. Sus leales ingenieros, para salvarse, se convirtieron en los principales testigos de la fiscalía, detallando con precisión cada mentira, cada simulación, cada acto del gran engaño. Su historia se convirtió en una advertencia. Un caso de estudio en todas las escuelas de negocios del mundo sobre los peligros de la cultura del finge hasta que lo logres, llevada al extremo. Nos enseñó una lección brutal pero necesaria en un mundo obsesionado con la imagen, la narrativa y el éxito instantáneo. La verdad sigue siendo el activo más valioso. Puedes construir un imperio sobre una base de mentiras, pero tarde o temprano, el peso de la realidad lo hará colapsar. La tecnología, por muy avanzada que sea, no puede cambiar la naturaleza humana, ni puede crear valor donde no lo hay. La escena final de esta saga no fue en un tribunal ni en una celda. Fue una toma silenciosa y melancólica de la puerta de aquella oficina de cristal. Ahora con un cartel de "Se alquila" y una capa de polvo sobre el logo de Quantum Leap. Un recordatorio silencioso de que las fachadas, por muy brillantes que sean, siempre terminan por caer, dejando al descubierto el vacío que escondían. La historia de Valeria Ríos nos obliga a preguntarnos en cuántas otras promesas deslumbrantes estamos creyendo ciegamente. Gracias por acompañarnos en este viaje por el auge y la caída de un imperio tecnológico. Si esta historia te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis a fondo. Nos vemos en el siguiente video.